Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. A ver, imaginemos por un momento a la vecina perfecta. Esa señora mayor, de aspecto afable, que lleva años viviendo en la misma calle. La típica vecina de toda la vida, vamos. Exacto. La típica mujer a la que todo el barrio saluda por las mañanas, a la que los niños de la zona llaman cariñosamente la abuela o la tía, esa figura que culturalmente asociamos siempre con el cuidado, con la confianza absoluta, los bizcochos caseros, o sea, todo eso. Sí, esa imagen entrañable que todos tenemos en la cabeza. Pues ahora imaginemos que esa misma mujer es el engranaje principal de una maquinaria internacional de desapariciones forzadas. Uf, es que es un contraste que rompe por completo todos nuestros esquemas mentales. O sea, normalmente el imaginario colectivo que tenemos sobre el crimen organizado, pues tiene una estética muy clara y sobre todo muy ruidosa. Claro, pensamos en películas, ¿no? Eso es. Se piensa en convoyes de furgonetas blindadas, armamento pesado, persecuciones nocturnas. Si uno ve ese tipo de peligro en la calle, el instinto básico de supervivencia te dicta cruzar a la otra acera y huir lo más rápido posible. Totalmente. Pero claro, lo que vamos a analizar hoy demuestra que el peligro más letal ha dejado de hacer ruido. Ahora resulta que sonríe y te da los buenos días en el portal. Y fíjate, precisamente eso es lo que vamos a destripar en nuestra inmersión de hoy. Yo, la verdad, he estado inmersa en una pila de documentos que son fascinantes y a la vez te ponen los pelos de punta. Ya me imagino, porque el material es denso. Muchísimo. Tenemos reportajes de investigación sobre el terreno, transcripciones de vídeos muy recientes, incluyendo un material súper crudo y detallado del canal de American Family y también actas policiales reales. Y todo esto sobre un caso súper específico, ¿verdad? Sí. Todos estos materiales documentan un caso en Tijuana, en Baja California, que literal dinamita cualquier estereotipo que se tenga sobre cómo operan los cárteles hoy en día. Claro. Y bueno, nuestra misión hoy es entender cómo estas redes han perfeccionado lo que ellos mismos denominan infiltración social y ver cómo, ante la inoperancia casi total de las instituciones, pues son los ciudadanos de a pie los que están asumiendo el papel del Estado. Asumiendo unos riesgos que sinceramente son inimaginables para cualquiera de nosotros. Ya te digo. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el escenario y la protagonista de toda esta historia. Pues a ver, el escenario es el fraccionamiento Los Valles, que para que nos entendamos es el equivalente a una zona residencial o una urbanización de clase trabajadora allí en Tijuana. Un barrio normal y corriente, vamos. Eso es. Un lugar de familias donde la rutina diaria transcurre con total normalidad. Y justo en el centro de esta normalidad residía María de la Luz N., que era conocida por todos como la tía o Doña Juanita. Y, o sea, aquí es donde la historia resulta tan desconcertante, porque yo, al leer los perfiles policiales sobre ella en estos reportajes, buscaba las señales de advertencia típicas. Las banderas rojas, ¿no? Claro, pero es que no había mansiones con muros altos, ni escoltas armados en la puerta, ni fiestas clandestinas a las 3 de la mañana que alertaran a los vecinos. Nada de eso. Su fachada era impenetrable precisamente por lo mundana que resultaba. Exacto. Sin embargo, las investigaciones la señalan como una de las operadoras logísticas y reclutadoras tácticas más eficaces del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, en toda esa zona. Y, a ver, a mí me cuesta asimilar esto. Es que cuesta. ¿Cómo es que una organización criminal con un poderío paramilitar gigantesco le confía una de sus operaciones más delicadas, como es el reclutamiento, a una mujer mayor de apariencia totalmente inofensiva? Pues mira, lo fascinante aquí es cómo esta infiltración social representa una evolución táctica brutal por parte del crimen organizado. Es, en realidad, una respuesta directa a la tecnología policial moderna. O sea que se han tenido que adaptar a los tiempos. Claro. Hoy en día las autoridades o las Fuerzas Armadas buscan patrones súper concretos. Buscan casas de seguridad con mucho flujo de vehículos no registrados o consumos eléctricos anómalos. O simplemente perfiles de hombres jóvenes armados, ¿no? Exactamente. Y un dron o un algoritmo te detecta eso en cuestión de horas. Así que los cárteles han entendido perfectamente que su mejor armadura ya no es un chaleco antibalas. Es la normalidad. Eso es. Al utilizar perfiles no tradicionales, logran penetrar en los círculos íntimos y vecinales sin hacer saltar ni una sola alarma. Burlan absolutamente todos los protocolos de seguridad porque el Estado sencillamente no está programado para vigilar a las abuelas.
¡Qué fuerte! O sea, es como una versión hipermoderna y súper retorcida del caballo de Troya. Esa es una muy buena analogía. Claro, el cártel ha comprendido que derribar la puerta del vecindario a patadas genera resistencia y acaba trayendo a la policía. Así que, en lugar de eso, plantan a esta mujer dentro de la comunidad. Y es ella la que, desde la confianza más absoluta que inspira por su edad, abre la puerta e invita a los jóvenes a pasar. Y ojo a la forma en la que lo hacía, que es muy revelador. No era mediante amenazas a punta de pistola, no. No jugaba con una vulnerabilidad muchísimo más profunda. Exactamente. El mecanismo, el cómo operaba sobre el terreno, es pura ingeniería social basada en la necesidad. Hay que entender que Tijuana es una ciudad con un coste de vida altísimo y con mucha población flotante. Y las fuentes documentan muy bien esto, ¿eh? Documentan que la tía estudiaba literalmente a los jóvenes de su barrio. Sí, identificaba a aquellos que estaban pasando por apuros económicos o a chicos que buscaban ayudar a sus familias desesperadamente. Y se acercaba a ellos con promesas de empleo. Empleos normales, además. Claro, les ofrecía puestos de trabajo que sonaban dignos, con sueldos atractivos pero creíbles. O sea, no les prometía hacerles millonarios de la noche a la mañana, les prometía algo mucho más potente. Estabilidad. Exacto, estabilidad para ellos y sus familias. Y ahí radica la trampa perfecta. Porque claro, la víctima no es subida a la fuerza a una furgoneta oscura en medio de la calle frente a 50 testigos. Para nada. La víctima hace su maleta en su casa, se despide de su familia diciendo que ha encontrado un buen trabajo y se va por su propio pie, acompañando a la buena de doña Juanita. Y esa es la clave operativa que hace que este modelo sea tan perverso pero tan efectivo para los cárteles. Al no haber violencia inicial, al irse de forma aparentemente voluntaria, se anula por completo la respuesta policial. Claro, porque en cualquier protocolo de seguridad... Las primeras 24 o 48 horas de una desaparición son el margen vital. Es el tiempo crítico para encontrar a alguien con vida. Ya, pero cuando las familias acuden a las autoridades en ese lapso porque el chaval ha dejado de contestar al móvil, el sistema clasifica el caso de otra manera, ¿verdad? Lo clasifican como una ausencia voluntaria. O sea, les dirán algo así como: señora, su hijo es mayor de edad, se fue a trabajar de forma voluntaria, ya llamará cuando quiera. Precisamente eso. No se tipifica de inmediato como secuestro o como desaparición forzada. Y ese tiempo de inacción burocrática es oro puro para la red criminal. Madre mía. Les da margen de sobra para trasladar a los jóvenes, incomunicarlos y forzarlos a integrarse en las filas del cártel, obviamente bajo amenaza de muerte, o bien destinarlos a trabajos forzados en laboratorios clandestinos, o incluso enfrentar un destino mucho peor. Y para cuando el Estado por fin quiere reaccionar y abrir una investigación seria, el rastro se ha enfriado por completo. Totalmente frío. No hay por dónde empezar. Es que esa invisibilidad es exactamente lo que descoloca a todas las autoridades. De hecho, a ver, si los radares federales y la inteligencia militar no lograron detectar a esta mujer durante meses, es escalofriante pensar quiénes la descubrieron. Sí, la forma en la que cae es increíble. Fueron unas madres armadas únicamente con cinta adhesiva y fotocopias. Y esto es algo que se repite muchísimo en todas las fuentes que hemos analizado para esta inmersión. O sea, la caída de la tía no fue obra de una operación policial de película. No, ni mucho menos. Fue mérito íntegro, al 100%, del colectivo Buscando a Tolano. Y esto plantea una pregunta importante sobre la abismal fractura que existe entre la capacidad del Estado y la resiliencia brutal de la ciudadanía. Las madres buscadoras en México son un fenómeno único de resistencia cívica. Totalmente. Hay que pensar que no tienen acceso a rastreo de teléfonos móviles. No tienen informantes a sueldo en la nómina. No llevan chalecos antibalas. Lo que estaban haciendo era, fíjate, lo más rudimentario y a la vez lo más peligroso del mundo. Patear las calles. Patear las calles del fraccionamiento Los Valles, poste por poste, farola por farola, pegando las fichas impresas con los rostros de sus hijos desaparecidos. Pero espera, rebobinemos un momento, porque aquí es donde la comunidad entra en juego y, básicamente, suple a la red de inteligencia que la policía no tiene. Sí, la propia calle es la que habla. Exacto. Las fuentes explican que los vecinos, al ver a estas madres desesperadas pegando carteles, se acercan sigilosamente y les dan una información que es explosiva. Les señalan directamente. Sí, les señalan una casa y les dicen: mira, la mujer que vive ahí, esa señora mayor tan simpática, fue la última persona con la que vimos a tu hijo antes de que desapareciera.
Y ojo, la gente no fue a decírselo a la policía. No, acudieron a las madres, porque la confianza en las instituciones está completamente rota. Ya, claro. Los vecinos saben perfectamente que si denuncian algo así en una comisaría, una filtración de esa denuncia por parte de algún policía corrupto podría costarles la vida esa misma noche. ¡Qué barbaridad! Pero claro, al ver el dolor genuino de esas madres buscando a sus chicos, surge una empatía que vence al terror. Y lo que hacen esas mujeres a continuación desafía cualquier manual de supervivencia ciudadana, la verdad. Totalmente, porque hay un detalle en las transcripciones de esos momentos, especialmente en los vídeos, que es digno de una película de terror psicológico. Sí, es espeluznante. Porque las madres, sin escolta policial, sin ninguna garantía de que al otro lado de la puerta no hubiera un comando armado con fusiles de asalto esperándolas, van directamente al domicilio y confrontan cara a cara a María de la Luz. Se plantan en su salón. Literal. Y durante esa confrontación, de verdad, esto me heló la sangre al leerlo. La sospechosa, viendo las caras destrozadas de estas mujeres que buscan desesperadamente a sus hijos, mantiene una fachada de cinismo absoluto. Un control increíble. Se acerca a una de las madres buscadoras y, atención a esto, la abraza. Físicamente, la rodea con sus brazos y le susurra al oído que las va a ayudar, que si se entera de dónde están los muchachos por el barrio, ella misma les avisará. Fíjate, eso es una demostración de psicopatía clínica de manual y de un control absoluto de la situación. Mantener el personaje de la buena vecina hasta las últimas consecuencias, ¿sabes? Madre mía. Incluso cuando sabe a ciencia cierta que las personas a las que está abrazando son las madres de las víctimas que ella misma ha entregado al cártel. Pero a ver, yo me pregunto, ¿dónde estaba la maquinaria del Estado en todo esto? Porque resulta inconcebible, o sea, de locos, que un grupo de mujeres civiles tenga que acorralar físicamente a una operadora de un cártel en su propia casa. Pues el Estado estaba paralizado. O sea, las fuentes que hemos analizado son muy claras y contundentes respecto a este abandono institucional. Ya me lo imagino. Resulta que sobre esta mujer ya existía una orden de aprehensión previa. ¿En serio? ¿Ya la tenían fichada? Sí, pero estaba literalmente metida en un cajón, acumulando polvo en las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California. ¡Ostras! ¡Qué indignante! Y fue únicamente este asedio civil, esta presión insoportable de unas madres que se negaban a moverse de la puerta de la sospechosa y grabando con los móviles, lo que obligó a las autoridades a movilizarse, ir allí y ejecutar el arresto. Claro, por la presión mediática. Exacto. Las madres dejaron en evidencia toda una corporación policial, haciéndoles el trabajo de campo de mayor riesgo imaginable. Y bueno, una vez que la policía por fin interviene y la detiene, impulsada por todo este escándalo en las calles, pues se destapa la caja de los truenos, porque los expedientes revelan que había exactamente detrás de la figura de Doña Juanita. Y te digo que la magnitud de la estructura es apabullante. Sí. Operaban principalmente en el suroeste de Tijuana, que es una de las zonas urbanas más complejas. Sí, con mayores índices de violencia a nivel nacional, donde el control del territorio, por lo que he leído, se disputa calle a calle, casi esquina a esquina. Así es. Y los documentos judiciales desvelan que María de la Luz obviamente no operaba en el vacío. No era una loba solitaria. Era una pieza fundamental dentro de una red que estaba perfectamente jerarquizada. Y tenía jefes directos, claro. Su enlace directo, su supervisora, por así decirlo, en la estructura, era una mujer llamada Esmeralda Janet Fabián Díaz, a quien en el mundo criminal conocían bajo el alias de la licenciada. Que a su vez, según los organigramas que maneja la inteligencia militar y que aparecen en las fuentes, respondía a un objetivo prioritario, un individuo al que apodan Cabo 27. Palabras mayores. Exacto, estamos hablando de niveles muy, muy altos de la cadena de mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero hay un giro de guión en la investigación que lo cambia absolutamente todo. Y es que la licenciada, ese eslabón intermedio entre la calle y la cúpula, huyó al estado de Jalisco y fue asesinada en diciembre pasado. Y claro, ese asesinato altera por completo toda la dinámica del caso y el inmenso valor de los detenidos actuales. Al estar muerta la licenciada, se corta de tajo la vía de comunicación directa que tenían los investigadores hacia la cúpula, hacia ese Cabo 27. Su silencio ya es permanente. Pues mira, aquí es donde se pone muy interesante. Porque voy a hacer de abogado del diablo un momento, ¿vale? Analizando las piezas que nos quedan vivas en el tablero. A ver. Si el contacto directo hacia arriba está muerto, y María de la Luz es la que ejecutaba el reclutamiento sobre el terreno, ¿no la convierte eso en la única pieza viva del rompecabezas? Efectivamente.
O sea, los documentos la vinculan de forma directa con la destrucción de al menos 6 familias. Son 6 jóvenes desaparecidos con nombre y apellidos confirmados en los papeles. Pero sabemos que los colectivos a pie de calle, que son los que de verdad tienen el pulso real de los barrios, estiman que la cifra real de víctimas directas suyas podría ascender a 11. O incluso más, no se sabe. Claro, entonces, si su jefa está muerta, me estás diciendo que esta mujer es literalmente la única persona en el mundo que sabe a dónde fueron a parar esos 11 chicos. Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, la conclusión es que su valor estratégico ahora mismo es incalculable. La red de reclutamiento del cártel sigue en pie en la ciudad. No se ha desmantelado. No. De hecho, las autoridades, tras revisar los teléfonos y las comunicaciones incautadas, emitieron órdenes de aprehensión contra otros presuntos miembros que también aparecen mencionados en el expediente. Hay un Raúl Arellano Vargas, alias El Cholo. Sí. También Carlos Rodolfo Reina Franco, el Tete, y un tal Jesús Antonio Moreno Campos, el Güero. Pero la tía es el núcleo táctico que conectaba la calle con el cártel directamente. Es la bisagra. Exacto. Es potencialmente una testigo clave de proporciones monumentales para la fiscalía. Podría desmantelar toda esta maquinaria desde dentro porque ella era la que manejaba la logística, los horarios, las rutas, los contactos y sobre todo, y lo más importante, posee la información sobre los paraderos de esos jóvenes. Y comprender este inmenso valor que tiene ella ahora mismo viva y bajo custodia de las autoridades, nos lleva directamente al nudo en el estómago que tienen los colectivos de búsqueda en este preciso instante. Porque tienen pánico a lo que pueda pasar en los juzgados. Lógico. Los vídeos en las fuentes, sobre todo del canal que comentábamos, nos muestran manifestaciones llenas de auténtica desesperación frente a los edificios de la Fiscalía. Las madres están exigiendo algo sumamente técnico, pero que es de vital importancia, que se la procese formalmente, de forma específica, por el delito de desaparición forzada. Quieren atarlo bien atado. Claro, es que no quieren que se le acuse de delitos menores o de una abstracta asociación ilícita que, un buen abogado pueda desestimar en un juzgado en 5 minutos. Y ese temor colectivo está profundamente enraizado en el historial crónico de impunidad del país. Las familias denuncian en los reportajes un apoyo intermitente por parte del gobierno. A veces están, a veces no. Te dejan tirado a la mínima. Exacto. El pánico absoluto, y que está muy justificado por innumerables casos anteriores, es que el sistema de justicia vuelva a fallar estrepitosamente. Que un juez, amparándose en una supuesta falta de pruebas, o en un error de papeleo tonto de la policía, o en algún tecnicismo absurdo en el debido proceso, coja y firme su orden de liberación mañana mismo. Y aquí llegamos al punto más crítico de todo este análisis. A ver, las madres han hecho el trabajo de la policía asumiendo todo el riesgo físico y emocional. Han ido a las calles, han interrogado a los vecinos, han localizado a la reclutadora y la han confrontado cara a cara. Con un par, sí. Pero claro, si el sistema judicial es tan débil, esto es como lanzar un boomerang. Tú confías en que ese boomerang va a impactar en la estructura criminal y la va a derribar. Claro, es la esperanza. Sin embargo, si las manos del Estado son incapaces de atrapar ese boomerang de vuelta y procesar el caso correctamente, el arma no se detiene en el aire. Da la vuelta, regresa a la calle y acaba golpeando letalmente a las personas que lo lanzaron en primer lugar, o sea, a las madres. Fíjate, esa imagen del boomerang ilustra a la perfección el terror que se respira en el barrio de Los Valles en este momento. Porque la amenaza no es teórica. No es que estén exagerando. Es una certeza matemática. Es real. Como señalan los propios reportajes, si la tía sale en libertad mañana por la mañana, ella sabe exactamente quiénes fueron las causantes de su arresto. Ha visto de cerca los rostros de las madres. Las ha abrazado, como decíamos antes. Eso es, las ha abrazado, conoce sus voces, sabe en qué calles operan pegando carteles y lo peor de todo, tiene acceso a todos los sicarios y recursos de un cartel para encontrarlas. Una liberación por fallos procesales no es solo un fracaso burocrático de un juzgado. Es firmar una sentencia de muerte. Es firmar una sentencia de muerte para los testigos clave, ni más ni menos. Qué angustia, de verdad. Es una presión psicológica y física insoportable. Estas familias no solo tienen que lidiar con el trauma inenarrable de que sus hijos hayan sido arrancados de sus hogares de esa manera, sino que encima tienen que estudiar leyes procesales por su cuenta
Convertirse en abogadas, casi. Sí, hacer el trabajo de campo de la policía, presionar a los jueces mediáticamente saliendo en la tele y rezar cada noche para que un simple error tipográfico en una carpeta de investigación no devuelva a su verdugo a la calle con sed de venganza. Desde una perspectiva puramente analítica y jurídica, que es lo que extraemos de las actas, este caso representa una prueba de fuego definitiva para el sistema de justicia de Baja California y, por extensión, de todo México. Totalmente. Expone de forma súper cruda el peligro extremo que conlleva el activismo civil en entornos controlados por el crimen organizado, cuando los ciudadanos se ven empujados a suplantar las funciones que son exclusivas e indelegables del Estado, Como investigar o confrontar sospechosos. como la inteligencia táctica, la persecución de delitos, todo eso, lo hacen completamente desprovistos del escudo institucional. Quedan totalmente expuestos a represalias directas por parte de unas redes criminales cuya capacidad letal supera ampliamente, a la de cualquier comisaría de barrio. Y todo esto ocurre mientras la cúpula, la maquinaria del cártel, observa detenidamente desde las sombras cómo se desarrolla el caso en los tribunales. Porque, perder a una reclutadora experimentada les supone un contratiempo, por supuesto que sí. Evidentemente, es un golpe. Pero lo que realmente están evaluando es la robustez de la respuesta del Estado. Están midiendo hasta dónde pueden llegar. Exacto. Si este caso termina en impunidad, si la famosa infiltración social demuestra ser una estrategia que ni siquiera la propia sociedad unida puede frenar sin que luego el sistema libere a los culpables, el mensaje para el crimen organizado es inmejorable. Les dan vía libre. Les confirman que la táctica funciona, que la justicia es fácilmente esquivable y que pueden seguir usando la confianza de los vecinos como un arma inagotable para nutrir de jóvenes sus filas. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos está escuchando hoy? Si destilamos toda la información de estos reportajes, de las actas policiales y de los vídeos del canal de American Family, creo que extraemos una lección que sacude los cimientos de nuestra percepción de seguridad, sin importar en qué país vivamos. Desde luego. Nos enseña que la amenaza más sofisticada y peligrosa no es la que se anuncia con sirenas policiales o con armas largas por la calle. A veces, la peor oscuridad, el diseño criminal más despiadado, se esconde detrás de un saludo amable por la mañana o de la tranquilidad residencial, detrás del vecino de la puerta de enfrente. Es, fíjate, la banalidad del mal infiltrada en la cotidianidad más absoluta, la perversión de esa figura protectora, de la abuela, convertida en el nodo central de una red de secuestro. El poder arrollador de la organización civil empujada por el amor de una madre. Eso es innegable en este caso. Porque frente al silencio ensordecedor de los gobiernos, frente a órdenes de arresto metidas en cajones acumulando polvo, ha sido la terquedad, el coraje brutal y la acción colectiva de estas mujeres la única herramienta capaz de arrancar la verdad de las sombras y exponer las entrañas de este monstruo. Queda dolorosamente claro que en lugares como Tijuana, la transparencia y la eficacia judicial no son meros debates académicos de universidad. Para nada. Son, literalmente, los últimos hilos que sostienen el tejido social de una comunidad antes de que se desgarre por completo y la barbarie le impere sin ningún tipo de oposición. Y mira, para cerrar un poco el análisis conjunto de todas estas fuentes, creo que hay una idea central que sobrevuela todo el expediente y que merece una reflexión profunda por parte de quien nos escucha hoy. A ver, cuéntame. Históricamente siempre hemos diseñado nuestros sistemas de seguridad, nuestras policías y todos nuestros métodos de inteligencia para buscar la anomalía. Claro, lo raro. Buscamos al sospechoso evidente, el comportamiento delictivo que es muy visible, lo que rompe la norma del día a día. Pero si organizaciones criminales de esta envergadura están logrando desdibujar todas esas métricas... Mimetizándose con el entorno. Sí. Si logran mover a sus víctimas y reclutar forzosamente a jóvenes utilizando simplemente a señoras mayores y la confianza inherente de un vecindario cualquiera, ¿no nos estará diciendo esto que todo nuestro paradigma de seguridad pública está obsoleto? Ostras, qué buena pregunta. Es que quizás ha llegado el momento de asumir que las instituciones deben evolucionar de una forma drástica y rápida. Porque hoy por hoy, el enemigo más peligroso al que nos enfrentamos luce a simple vista exactamente igual a nosotros. Pues una reflexión súper contundente para terminar nuestra inversión profunda. Ese peligro que te sonríe, que te abraza jurando ayudarte, pero que por la espalda ha desmembrado a tu familia. Así es como se desvanece el mito del convoy blindado y de las armas, y nos quedamos mirando con otra perspectiva y con mucha más cautela la puerta del vecino. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Estas son las notas rápidas en 3x3 106.9.
3x3, el podcast de la semana.